Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría interaccionista que está basada en los trabajos sobre todo de Lev Vygotsky. Pero para adentrarnos en esta teoría, lo primero que vamos a hacer va a ser repasar un poco las otras teorías que hemos estado trabajando en las semanas anteriores. Entonces, vamos a empezar con la teoría conductista. Como ustedes recordarán, el conductismo planteaba que los niños aprendían el lenguaje gracias a que existe un estímulo que genera una respuesta. En ese sentido, los niños reciben una serie de estímulos del medio que los rodea y poco a poco van generando respuestas porque realizan una imitación. Sin embargo, como ustedes recordarán, esta teoría tiene serios problemas, sobre todo porque sabemos que no siempre un estímulo lleva a una respuesta específica. Puede ser que haya varios estímulos que lleven a una misma respuesta o un estímulo que genere respuestas diferentes. Además, sabemos que uno de los problemas principales de esta teoría es que no explica justo lo que está pasando aquí entre el estímulo y la respuesta, es decir, en realidad lo que nos interesaría de la adquisición del lenguaje y de poder explicar el proceso es saber qué es lo que está pasando en la cabeza del niño al momento en el que él está procesando el lenguaje. Y la teoría conductista únicamente se centra en los estímulos y las respuestas y no explica lo que pasa en la cabeza del niño. Además, no está, digamos, capacitada esta teoría para explicar qué es lo que pasa con el lenguaje que no es imitado. Por ejemplo, cuando los niños dicen no cabo o no sabo, esos estímulos no los pudieron haber escuchado, entonces la teoría no nos puede explicar por qué los niños generan estas respuestas. Ustedes saben que después de esta teoría conductista surgió una propuesta de Piaget quien considera un modelo un poco diferente. A Piaget sí le interesa lo que está pasando en la cabeza del niño, pero él plantea un modelo de pensamiento genera lenguaje, es decir, las capacidades del pensamiento, la cognición del niño va a generar esquemas mentales que le van a permitir desarrollar el lenguaje en específico. También esta teoría tiene sus problemas, sobre todo el problema principal es que no se centra en el aspecto social, es decir, los niños adquieren el pensamiento por la interacción con los objetos y no específicamente con las personas, pero sabemos que los niños sin contacto social no van a generar el mismo lenguaje, entonces no podríamos explicar por qué la interacción con los objetos logra la generación del lenguaje. Además, no es una teoría digamos, tan sólida en el aspecto lingüístico porque a Piaget, de hecho, no le interesaba el lenguaje ni la adquisición del lenguaje, sino específicamente la adquisición del pensamiento. En ese sentido, él únicamente dice que el lenguaje es un producto del pensamiento y que en lo que nos tendríamos que concentrar es en explicar cómo se genera este pensamiento. En ese sentido, no explica el lenguaje como tal. Además, como es una teoría que plantea que todos los niños pasan por las mismas etapas, nos está hablando de un conocimiento muy generalizado, universal, y Piaget no podría explicar por qué hay niños que adquieren el lenguaje antes que otros, por qué hay diferencias individuales, por qué hay niños que lo adquieren de una manera y otros de otra. También hemos visto una tercera teoría que es la de Chomsky, quien, como ustedes recordarán, critica al conductismo y él dice,
Pues en realidad lo que nos interesa es qué es lo que está pasando en la cabeza del niño. Esto del estímulo y respuesta no me resuelve realmente lo que yo estoy planteando y me interesa qué pasa en la cabeza del niño. Entonces Chomsky dice, en la cabeza del niño hay un LAD, un dispositivo para la adquisición del lenguaje, que es una gramática universal. Que le permite a los niños conocer la gramática de todas las lenguas del mundo y entonces, aunque reciba un estímulo muy pequeño, puede generar la gramática de cualquier lengua que escuche, incluso 2, 3, 4 a la vez, descubre cuál es la gramática de la lengua que está tratando de adquirir y va a generar sus respuestas. Esta teoría, como ustedes recordarán, es muy sólida desde el punto de vista lingüístico, porque sí explica el lenguaje, pero también tiene sus problemáticas. Uno de los problemas centrales es que no explica realmente tampoco la parte social, igual que Piaget. No explica cuántos estímulos necesitas obtener o recibir para generar una respuesta. Tampoco explica las diferencias individuales entre los niños, igual que la de Piaget. Y sobre todo, uno de los problemas centrales es que esta gramática universal, es decir, plantear que todos los niños ya nacen con una gramática que está inserta en su cerebro, no ha podido ser probado. Es decir, no hay una manera de demostrar que realmente lo que los niños poseen en su cabeza desde que nacen sea una gramática como tal. Ante el panorama de estas tres teorías y de las problemáticas que plantean, alrededor de los años 50, 60, 70, empieza a surgir en los Estados Unidos la idea de quizá conjuntar un poco estas teorías y solventar los problemas centrales que ellas muestran. Y es así cuando surge el interaccionismo. En esta teoría es en la que nos vamos a concentrar el día de hoy. Los interaccionistas, ¿qué es lo que plantean? Ellos nos dicen, es verdad que los estímulos son importantes y que los niños sí aprenden por imitación, es decir, eso sí les gusta de la teoría conductista. Por otro lado, también dicen, es verdad que hay una relación importante entre el pensamiento y el lenguaje, pero no estamos tan seguros de que sea una relación que va desde el pensamiento hacia el lenguaje. Probablemente también haya una relación que va del lenguaje hacia el pensamiento. Ellos tratan de solventar el problema de Piaget y de Chomsky de no tomar en cuenta lo social y por eso ellos sí se centran en los aspectos sociales. Van a decir que la parte social es el centro del desarrollo del niño y lo que le critican sobre todo a la teoría de Chomsky es la idea de esta gramática universal. Los interaccionistas dicen, es verdad que los niños ya nacen con algo innato, es verdad que ya traen una predisposición genética para el lenguaje, pero no necesariamente se trata de una gramática universal. Probablemente sea algo distinto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que realmente plantea la teoría interaccionista y qué es lo que retoma de las teorías anteriores? Por un lado, ellos sí plantean que existe un factor biológico. Al igual que Chomsky dicen sí, debe haber algo innato en la cabeza del niño que le permita adquirir el lenguaje, porque el lenguaje lo adquieren muy rápido y de manera natural, es decir, ninguno de nosotros recordamos haber aprendido nuestra lengua materna o haberla adquirido con dificultad.
todos lo hicimos de manera natural. Entonces, los interaccionistas dicen, estamos de acuerdo con Chomsky en que hay un factor biológico. Sin embargo, no es un factor específicamente gramatical. También dicen, es verdad que hay estímulos. Pero estos estímulos no son cualquier estímulo, sino que son estímulos que los niños obtienen directamente de los padres. Ustedes recordarán que Chomsky planteaba que los adultos muchas veces no le dan al niño los estímulos necesarios para adquirir el lenguaje, sino que existe una denominada pobreza del estímulo. Eso es lo que planteaba Chomsky. Los interaccionistas dicen, no estamos de acuerdo con eso. Si analizamos el lenguaje de los adultos dirigiéndose a los niños, no vemos esto que Chomsky está planteando, porque el estímulo que los adultos les dan a los niños que están adquiriendo lenguaje no es en ningún sentido pobre, sino que tiene ciertas características muy importantes que en un momentito más les voy yo a explicar. Entonces, ellos dicen, los interaccionistas dicen que sí hay estímulos y que estos estímulos son sobre todo sociales. Es decir, no cualquier estímulo que el niño reciba, sino sobre todo estímulos sociales, lingüísticos a través de los padres o adultos que rodean a los niños. Y por último, también dicen que sí hay una relación entre lenguaje y cognición, pero que la cognición no necesariamente genera el lenguaje como nos había planteado Piaget. Entonces, realmente ellos rescatan estos 3 puntos de las teorías anteriores, pero ¿qué plantean ellos en específico? O sea, ¿qué es lo que ellos dicen que es el mecanismo que genera la adquisición del lenguaje en los niños? Los autores principales de esta teoría son Jerome Bruner, Ferguson, y son autores norteamericanos, también Catherine Snow. Estos autores se basan principalmente en la teoría de Vygotsky. Vygotsky fue un ruso que vivió más o menos por los años 30 del siglo pasado y cuya obra prácticamente no se conoció hasta la caída del muro, digamos, hasta que cayó el comunismo. Y justo en esos momentos, estos norteamericanos descubren la teoría de Vygotsky y dicen, esta nos va a poder ayudar a explicar qué es lo que está pasando con la adquisición del lenguaje de los niños. Entonces, los interaccionistas, basándose en las ideas de Vygotsky, nos dicen, sí, hay un factor biológico. Sí existe algo biológico, algo innato, genético, con lo que nacen los niños, pero no es una gramática. No es una gramática universal, no es un dispositivo de adquisición de lenguaje como plantea Chomsky, sino otra cosa. Ellos nos plantean que todos los niños reciben estímulos que generan respuestas. Sin embargo, lo que está pasando aquí en la cabecita del niño, la parte innata, la parte genética, no es una gramática como planteaba Chomsky, sino una cosa a la que ellos denominan LAS. ¿Qué es ese LAS? En inglés las siglas significan Language Acquisition Socialization System, traducido como Sistema de Socialización y Adquisición del Lenguaje. No es una gramática, es algo un poco distinto. ¿Cómo explican que los niños realmente tienen este sistema? Ellos dicen, los niños nacen con diversas habilidades de socialización. Es decir, a los niños
desde que son muy pequeñitos, desde las primeras horas de nacidos, buscan la socialización con los demás. ¿Cómo lo prueban? Sabemos que los niños desde que nacen buscan la cara. Es decir, se han hecho diversos experimentos y se ha visto que los niños se quedan mirando caras humanas o incluso imágenes que parecen caras, es decir, favorecen voltear a ver a otras personas por sobre sonajas, luces, cosas que podrían ser mucho más interesantes. Los niños prefieren ver las caras. Además, los niños desde muy pequeñitos buscan el contacto visual, es decir, saben que los ojos de los adultos son significativos, son importantes y de manera natural los buscan. ¿Qué otras cosas hacen los niños? Los niños prefieren los movimientos humanos que los movimientos de otras cosas. Entonces, tenemos la parte de la cara, tenemos la parte del contacto visual y tenemos esta parte del movimiento humano. Si queremos que un bebé pequeñito se entretenga, lo podemos sentar en un lugar y ponerlo a observar los movimientos de sus hermanitos. Eso va a ser mucho más interesante para él que el móvil con los colores más hermosos, la sonaja más vistosa, etc. Porque los niños prefieren observar los movimientos humanos y siguen con mucho interés lo que están haciendo las otras personas. Por otro lado, sabemos que los adultos también hacen algo importante aquí, y es que le dan significado a todas las acciones de los bebés. Pensemos en un bebé recién nacidito. Es apenas un tamalito envuelto en una cobijita y supongamos que está llorando. El adulto lo más probable es que lo va a cargar y le va a decir, ¿qué te pasa, chiquito? ¿Qué tienes? Ah, tienes hambre, tienes sueño, a ver. Y supongamos que de pura chiripa el bebé eructa en ese momento, ¿no? Entonces el adulto automáticamente va a decir, ah, eso tenías, mi amor, claro, ya estás mejor. Si se fijan, el adulto interpretó una situación realmente biológica del niño como si hubiera sido significativo. Es decir, todas las cosas que hacen los bebés, nosotros como adultos las interpretamos como si el bebé hubiera tenido la intención de producirlo. Otro ejemplo sería cuando el bebé, supongamos, sonríe por reflejo. Sabemos que los bebés sonríen por reflejo desde los primeros días de nacido y los adultos lo vemos, el bebé sonrió y nosotros decimos, ¡ay, me está sonriendo! Aunque en realidad fue un reflejo. Incluso pudo haber estado dormido el bebé y nosotros lo interpretamos como significativo. Todo esto, de acuerdo con los interaccionistas, está mostrando que el lenguaje sirve para una función. Es decir, que el lenguaje se adquiere porque tiene una función social y los niños nacen con este sistema que les permite buscar este lenguaje porque les va a funcionar justamente para cumplir con requisitos sociales, para interactuar mejor con otros, etc. Entonces, regresando al modelo de los interaccionistas, el niño sí tiene algo innato, sí tiene algo biológico, pero no es una gramática, no es un chip del lenguaje, sino es esta necesidad de buscar la función social del lenguaje, es decir, de desarrollar la comunicación y por lo tanto su lenguaje. Entonces, ¿cuál es realmente el modelo que nos plantea el interaccionismo? Como su nombre lo dice, ellos nos dicen que lo más importante es la interacción social.
Y esta interacción primordialmente se va a dar entre el niño y el adulto. Entonces ellos dicen, aquí hay un adulto que está en constante interacción con el niño. Y esta interacción, como ya habíamos visto, el niño busca los ojos del adulto, el niño favorece los movimientos de las personas que lo rodean y el adulto interpreta las actividades del niño como significativas. Entonces, esta interacción que se está dando todo el tiempo genera que el niño que está, digamos, en un momento A pueda avanzar hacia un niño en un momento B. No quiere decir que ellos estén hablando de etapas, así como lo planteaba Piaget. Los interaccionistas no dicen que el niño en la etapa A pasa al niño en la etapa B. No. Más bien están hablando de que esta interacción que se está estableciendo entre el niño y el adulto es algo que mantiene al niño en una parte a la que Vygotsky ha llamado zona de desarrollo próximo. Es decir, el niño A es capaz de decir una palabra, por ejemplo. Pero gracias a la interacción con el adulto, empieza a poder hacer 2 palabras. Por ejemplo, el niño dice agua. Y el adulto le dice, ¿quieres agua? Y el niño dice, ¿quieres? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Entonces, si se fijan, el adulto está permitiendo que el niño se mantenga en una zona de desarrollo próximo, a la cual también se le ha denominado andamiaje. Así como los andamios para poder llegar a un nivel más alto, esta interacción entre el niño y el adulto permite que el niño logre hacer cosas que solito no puede. Es decir, cuando está haciendo una actividad tipo A, gracias al adulto puede llegar a hacer algo tipo B. En ese sentido, esta relación entre el adulto y el niño siempre se está dando de manera dinámica, es decir, estamos hablando de que todo esto es un sistema dinámico en donde el lenguaje tiene siempre una función. El adulto y el niño están interactuando en la vida cotidiana para lograr las necesidades del niño, las necesidades del adulto. El lenguaje tiene una función social y ambos están en esta búsqueda de la función. En ese sentido, el adulto siempre está y el niño están concentrados en que el lenguaje del niño vaya siendo cada vez mejor, es decir, que el niño se pueda comunicar mejor, pueda comunicar cosas más complejas y además pueda mejorar su nivel lingüístico. En ese sentido, esta relación niño-adulto genera que el niño poco a poco vaya mejorando su lenguaje hasta que se convierta en un hablante competente. De esta manera, cuando el niño es muy pequeñito, pensemos recién nacido, el adulto prácticamente realiza todo. El bebé, regresando al ejemplo, es un tamalito envuelto y el adulto interpreta todo lo que el niño hace. Conforme el niño va empezando a desarrollar ciertas habilidades comunicativas y lingüísticas, el adulto le va exigiendo cada vez más y el niño tiene que ir acomodando su lenguaje a volverlo cada vez más complejo y hasta que el adulto empieza a intervenir menos, el niño va creciendo en su nivel lingüístico hasta que ya llegó a un nivel de lenguaje adulto. Pensemos, por ejemplo, como a un niño muy pequeñito, de 1 año, si nos dice agua,
le vamos a decir, claro, mi hijo, ahorita te doy agua y se la das. Pensemos que nuestro hijo adolescente de 12 nos dice agua, le diríamos, oye, pues así no se pide, pídelo de otra manera, etc. Entonces, conforme nuestros hijos van creciendo o los niños que están alrededor nuestro desarrollan su lenguaje, les vamos exigiendo cada vez un poco más. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo sabemos los adultos qué exigirles y qué no exigirles a los niños? Diversos estudios desde la perspectiva interaccionista han mostrado que los adultos utilizan un lenguaje distinto cuando se refieren a los niños que cuando se refieren a otros adultos. A esto ellos le han denominado habla dirigida al niño. Habla dirigida ¿Pero qué características tiene esta habla dirigida al niño? Ustedes recordarán que Chomsky nos decía que había una pobreza del estímulo y que a veces los niños escuchaban oraciones agramaticales y que los adultos hablamos con errores y que por lo tanto los niños no iban a poder adquirir lenguaje. Con base en esa idea, los interaccionistas dijeron, vamos a ver si de verdad los adultos les hablan tan erróneo a los niños. Y descubrieron con una serie de investigaciones que los adultos utilizamos un habla específica cuando nos dirigimos a los niños. Pero, ¿qué tipo de lenguaje es este que usamos cuando cuando estamos hablando con los niños? Una de las características que se ha visto es el tono. En múltiples culturas se ha observado que los adultos que se dirigen a los niños utilizan un tono muy agudo. ¡Ay, mi chiquito, qué hermoso, qué hermoso! ¿Pero por qué un tono agudo? Porque sabemos que es mucho más audible. Lo hacemos de manera automática, pero nuestros bebés responden mucho más cuando nosotros les hablamos con un tono agudo. Entonces, automáticamente utilizamos un tono agudo para que ellos nos hagan caso. También se ha visto que esta habla dirigida a los niños tiene muchas repeticiones. Es decir, parece ser que los adultos nos damos cuenta de que les tenemos que repetir a los niños muchas veces las cosas, pero estas repeticiones no son una simple repetición. Pensemos, por ejemplo, en que el niño está llorando porque tiene hambre y le decimos, ¿qué tienes? ¿Quieres leche? Sí, mi amor, ahorita te traigo tu leche. La leche. Espérame tantito. Wow, sí, espérame, mira, ya te estoy preparando tu leche. Mira, ya está en el biberón. ¿Quieres tu leche? Si se fijan, repetí como 5 veces la palabra leche y de esa manera el niño empieza a escuchar la palabra leche de manera muy repetida, pero siempre funcional. Otro aspecto que se ha visto es que los adultos tienden a hacer simplificaciones. ¿Cómo que simplificaciones? Pensemos qué ridículo sería que nosotros le dijéramos a un bebé de 1 año que está llorando algo así como, ¿quisieras que te proporcionara en este momento 8 onzas de leche? Sería bastante ridículo. Probablemente le diríamos cosas como, ¿leche? ¿Quieres leche? ¿Por qué lloras? ¿Tienes hambre? ¿Quieres leche? Si se fijan, son oraciones muy simples que van de acuerdo con la capacidad del niño. Pero si el niño tiene 8 años, probablemente ya no le hablemos de esa manera. De hecho, las investigaciones han mostrado que es así. Siempre el adulto habla con un poquito más complejidad de lo que hace el niño. También utilizamos muchas exageraciones. Supongamos que el niño llega y nos dice, me caí. Le vamos a decir, ¡oh,
¿En serio te caíste? No, wow, a ver dónde, ¿qué te pasó? Ay, sí, qué feo. Si se fijan, estamos exagerando mucho y nos estamos interesando por lo que al niño le sucedió. Algo así no haríamos con un adulto. También muchos autores han mostrado que utilizamos como un habla aniñada. Digamos, como si nosotros fuéramos niñitos, ¿no? Entonces le decimos, ¿quieres ir a la memé? Mira tu nana. Ay, sí, el guagua. Y contrario a lo que uno pensaría, ese tipo de lenguaje se ha mostrado que genera mayor desarrollo lingüístico. Obviamente al nivel del niño. Si a un chico de 12 le digo, ¿quieres un guagua? Pues obviamente me va a tirar una cubeta en la cabeza. ¿Qué otras cosas hacemos? Muchas veces también negociamos el significado. Es decir, el niño nos dice, hey, mi amor, ¿qué quieres? ¿Quieres agua? ¿Leche? Estamos negociando el significado porque a lo mejor el niño no lo puede expresar bien, pero nosotros sí estamos concentrados en que él lo haga lo mejor posible. Entonces, lo que muestran estas investigaciones sobre la interacción adulto y niño, y en específico del habla dirigida al niño, es que en estas interacciones entre el adulto y el niño, siempre hay una adaptación del adulto al nivel del niño para establecer una denominada sintonía. Es decir, el niño y el adulto están como en sintonía, están como en la misma onda, digamos. El adulto adapta su lenguaje al nivel del niño para exigirle un poquito más. Ustedes recordarán ese modelo en donde está el adulto y el niño en el nivel A para pasar al nivel B. ¿Cómo se ha comprobado que el adulto hace eso? Si analizamos interacciones de adultos con niños en diversas culturas, los adultos muestran estas simplificaciones, repiten lo que el niño dice, el niño hace cosas como, agua, ¿quieres agua? O también hacen cosas como corroboraciones, si el niño dice, yo no sabo, no sabes, yo tampoco sé, como para mostrarle cuál es la forma más correcta de decirlo. También corrigen a los niños. El niño dice, yo no sabo, no se dice no sabo, se dice no sé, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas interacciones entre el niño y el adulto en esta sintonía, en esta zona de desarrollo próximo, de acuerdo con los trabajos de Vygotsky, llevan al niño a adquirir cada vez un lenguaje más complejo. Pero realmente, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta teoría? Empezaremos primero con las ventajas. ¿Qué es lo que se ha encontrado? En primer lugar, una de las ventajas de esta teoría es que, como ustedes pudieron ver, es como más ecléctica. ¿A qué me refiero con ecléctica? No está tan centrada en una sola manera de ver el desarrollo del lenguaje, sino que retoma varios aspectos de las otras teorías. Como ustedes recordarán, retoma del conductismo, de Piaget y de Chomsky, y dice, esto me gusta de esta teoría, esto no me gusta de la otra. Entonces, digamos, es una teoría que abarca más aspectos que las anteriores. Por otro lado, sí está comprobada que esta famosa habla dirigida al niño existe,
O sea, sí se ha visto que los adultos utilizan esa habla, digamos, es algo que sí se puede probar. También sabemos que el lenguaje sí se construye entre dos, por lo menos entre dos. Es decir, que nosotros adquirimos el lenguaje gracias a la interacción con otro y además que el lenguaje justo para eso sirve, para interactuar con otros, porque tiene cierta función. Y se ha visto también que mientras más les hablamos a los niños con habla dirigida al niño, más rápido adquieren lenguaje. Es decir, los niños que tienen mucha estimulación en casa y que sus padres y los hermanos hablan con ellos con esta habla dirigida al niño, adquieren más rápido el lenguaje. Eso también está probado. Una cosa interesante es que esta famosa habla dirigida al niño, nosotros la aprendemos más o menos alrededor de los 4 o 5 años. ¿Qué quiere decir? Que un hermanito mayor de 4 o 5 años se va a dirigir a un hermanito menor ya utilizando estas habilidades del habla dirigida al niño. Es decir, un niño de 5 años ya le habla aniñado a su hermanito menor, pero habla de otra manera con sus hermanos mayores y con sus papás. Pero todo estaría precioso si todo fueran puras ventajas. También esta teoría ha mostrado tener desventajas. Por una parte, se ha visto que no todas las culturas tienen esta habla dirigida a los niños. No todos. Y de hecho sería muy interesante ver si en la cultura en la que ustedes están insertos y el niño que ustedes van a observar, si los adultos les hablan a los niños, porque se ha visto que en algunas culturas africanas, en algunas culturas de los países del Pacífico, no se les habla a los niños de esta manera. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que es una teoría universal que aplica a todos los niños porque hay culturas en donde no se da esta habla, ¿no? También, otra de las desventajas es que no explica la rapidez. De la adquisición del lenguaje. Si todo lo tuviéramos que adquirir por esta interacción con el adulto, tendríamos que tener muchas más experiencias de las que realmente tenemos con los adultos. Entonces, hay cosas que no logran explicar, por ejemplo, cómo adquirimos tan rápido el vocabulario, la gramática, etc. Y tampoco explican como la parte de las estructuras lingüísticas. Como se concentran todo el tiempo en la función del lenguaje, se quedan un poco cortos en la explicación de cómo los niños logran adquirir una gramática y las estructuras lingüísticas más complejas. Entonces, en resumen, esta teoría retoma aspectos de muchas otras teorías, pero tampoco logra saltar todas las problemáticas, tampoco logra ser una teoría que explique todos los fenómenos de la adquisición del lenguaje y en ese sentido seguimos buscando mejores explicaciones para el desarrollo lingüístico desde diversas perspectivas. Eso sería todo por hoy.